Saludos. Saludos, que el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo les pueda bendecir a cada uno de ustedes en este día maravilloso que Dios nos ha dado. Damos gracias a Dios por el favor de su gracia, su misericordia, su amor y múltiples bendiciones que cada día recibimos cada uno de nosotros. Estamos agradecidos y contentos porque Dios ha sido y sigue siendo bueno. Esta es su programación, Escudriñando el Rema de Dios, y este es su hermano y amigo que le saluda, Gilberto Rodríguez, siervo del Señor por su misericordia. Estamos en este día para poder seguir llevando bendición, para poder seguir llevando conocimiento a través de la palabra, y hoy tenemos una programación muy, como siempre, importante, y hoy estaremos hablando acerca de eventos proféticos que han sido ya profetizados a través de la palabra misma, pero que hoy estamos viendo el cumplimiento en directo y a todo color. Y hoy en este día estaremos desarrollando este estudio de análisis de lo que dice la profecía de la palabra del Señor acerca de Israel y la ONU. Gloria a Dios. Estaremos conociendo un poquito de historia de esta organización. La ONU, organización, quiere decir Organización de Naciones Unidas. Es una organización muy fuerte, muy poderosa, y la cual, como hemos titulado en esta enseñanza, Israel y la ONU, porque es una organización muy fuerte, muy poderosa, y que se enfila siempre todo en perjudicar y en contra de Israel. Así que vamos a escuchar una alabanza para posteriormente dar inicio a esta enseñanza de la palabra del Señor. No tenemos los derechos del autor de la música. Todo ojo verá.
gloria a Dios, bendito, bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno y para siempre sigue siendo su misericordia. Bien, como lo dijimos, vamos a compartir esta palabra, lo cual es una palabra pero muy importante, que como iglesia debemos conocer, y no solamente la iglesia, sino que todo mundo debemos conocer, porque es muy importante lo que las escrituras nos están diciendo, y nosotros debemos entender que lo que Dios ha dicho, lo que Dios dice, lo que Dios sigue diciendo, se cumple por encima de cualquier cosa. Se cumple la palabra del Señor. Bien, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 2 y 4. San Mateo capítulo 24, versículo 2 y 4. 2, 3 y 4, para que lo podamos entender mejor. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Mateo capítulo 24, versículo 2 al 4. Y dice: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá de su venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos faltan, a los que nos ofenden. Danos el pan nuestro de cada día, no permitas que entremos en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el poder, la honra, la gloria y la alabanza. Gracias te damos, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana. Te damos gracias por esta oportunidad que nos concede de podernos dirigir a través de esta plataforma y compartir tu palabra. Te rogamos una vez más, Padre amado, en el nombre de Jesús, y que por medio del Espíritu Santo pongas palabra en mis labios para transmitir la voluntad tuya que manifiesta en tu palabra. Que tú puedas tomar control de mis labios y que esta palabra produzca bendición en el oyente, traiga conocimiento, sabiduría, nos despierte y nos avive ante este tiempo difícil que estamos viviendo, pero que seas tú el que nos guardes, que ahora más que nunca estamos cerca en esta recta decisiva, final, profética del cumplimiento de tu palabra. Que todo lo que ha estado dormido se pueda despertar, que todo lo que ha estado caído se pueda levantar, que en esta tarde una vez más el glorioso Espíritu Santo sea guiándonos, sea despertándonos, y que nos podamos nosotros activar para buscar esa comunión contigo, Padre amado, en el nombre de Jesús, por medio del glorioso Espíritu Santo. Ya tu palabra ha sido bendita, pero sigue añadiendo bendición al oyente. Al que va a escuchar esta palabra, tú lo bendigas, que durante alguien escuche esta palabra, tú provoques algo en su mente, en su corazón, y nos hagas despertar para saber, darnos cuenta cuál es el tiempo que estamos viviendo. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Bien, hemos partido de esta cita bíblica, y es algo muy importante lo que Jesús habló a los discípulos en preparación, ya apóstoles preparados. Y es muy importante lo que Jesús hace mención en este versículo 2, 3 y 4 de este Evangelio de Mateo. Y dice, el versículo 2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Esta es una profecía que Jesús mismo profetizó a los apóstoles cuando les dijo, y ellos le enseñaban los edificios, y cuando le enseñaban los edificios los apóstoles a Jesús, le enseñaron el templo. El templo era una maravilla extraordinaria de cómo había sido construido con piedras y cosas impresionantes. Pero Jesús les profetiza a ellos y les dice, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando le dice, de cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, Jesús está profetizando, y esta profecía de una forma literal, que en el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano invade Jerusalén, y al invadir Jerusalén, ellos sitiaron Israel. Al invadir Israel, ellos sitiaron Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo. Y lo que sucede es que este templo, al ser invadido, los romanos prenden fuego, y al prenderle fuego, el templo empieza a arder y se quema. Pero ¿qué sucede? Cuando se empieza a arder y se quema el templo, todos los utensilios, que había gran cantidad de objetos de oro adentro, impresionante lo que había dentro en el templo, en las paredes, eran cosas de oro, y las paredes eran de piedra. Todas las paredes eran de piedra. Pero ¿qué sucede? Cuando el templo agarra fuego, el oro, cuando se empieza a calentar, se derrite, y al derretirse, las cosas que estaban en las paredes, eso al derretirse se va incrustando por las piedras, porque se vuelve oro, ya es derretido por el fuego. Entonces el oro se derrite y se mete por en medio de las piedras, de las paredes, del piso, y de esa manera el oro se incrusta en medio de las piedras. Entonces, cuando el templo agarra fuego, todos estos materiales de oro puro que había se derriten como si fueran agua, y van buscando todas las grietas, lo que hay entre medio de piedra y piedra, y de esta forma el oro se derritió y se metió en medio de las piedras. Y cuando el incendio pasó, los romanos se dieron cuenta que había gran cantidad de oro derretido en medio, entre piedra y piedra. ¿Y qué sucedió? Los romanos derribaron, oiga bien, literalmente como Jesús había profetizado, ellos derribaron piedra por piedra, como Jesús lo había profetizado, cuando él dijo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. De esa manera los romanos, para extraer el oro que se había derretido en el templo, en medio de cada piedra, en el piso, en las paredes, ellos removieron piedra sobre piedra, a modo que ninguna piedra de lo que es en el templo quedó sin ser removida. ¿Por qué razón? Porque los romanos, ellos querían extraer el oro que se había derretido y estaba entre medio, entre piedra y piedra, y de esta manera Jesús profetizó literalmente el cumplimiento de esta profecía. Y en el versículo 3 habla y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá antes de tu venida y el fin del siglo. Los apóstoles le preguntan al Señor Jesús: dinos qué señales habrán antes de tu venida. Entonces, aquí ellos están preguntando cuáles serían las señales antes de la venida de Jesucristo, porque Jesucristo viene nuevamente a la tierra, pero ya no viene como un manso cordero, como un siervo, viene como un rey de gloria, todopoderoso. Y los discípulos le preguntan: dinos qué señal habrá, qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Y Jesús responde esto y dice en el versículo 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. El versículo 5 también dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí nos vamos a centrar en estos dos versículos en lo que es el desarrollo de este estudio titulado Israel y la ONU.
Jesús fue muy específico y enfatizó de una manera directa, y dijo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Punto número 1 que estamos viendo en todo este capítulo 24 de Mateo, y hay una lista que continúa de muchas profecías más que Jesús dio, que se están cumpliendo. Pero una de las cosas impresionantes que llama la atención es que en lo que Jesús enfatiza es en esto, y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Jesús está hablando de algo terrible que hoy está sucediendo en medio de la humanidad. ¿Y cuál es eso algo terrible? El engaño. El engaño hoy ha subido y ocupa unos niveles muy altos, en donde el engaño hoy es lo que se mueve en los reyes, en los gobernadores, en los príncipes, en todo el mundo se mueve de una manera muy campante. Hoy el engaño es algo que es como una fuerza de un río, una creciente muy fuerte, que hoy en día la humanidad estamos nosotros siendo bombardeados por eso que es el engaño. Hoy nosotros podemos ver, si por ejemplo en las redes sociales, todo lo que se habla, la mayor parte es engaño. Los gobernantes hablan con engaño, los reyes con engaño. Y Jesús fue muy claro al hablar y decir, mirad que nadie os engañe. Porque hoy en día hay algo muy tremendo, y es que debemos entender que la verdad está siendo atacada desde diferentes frentes. Y toda verdad de principio moral, espiritual, que son los valores fundamentales de la sociedad, hoy están siendo atacados. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo advirtió y dijo, mirad que nadie os engañe. Es el engaño que hoy camina, está muy campante en el mundo y está suplantando la verdad. Y todo esto que está sucediendo debemos de entender algo. Hoy en día la gente te va a señalar, te va a despreciar, incluso hasta pudiésemos ser muertos por decir la verdad de la palabra o por hacer énfasis en lo moral, en lo correcto que Dios ha establecido. Entonces, ¿por qué? Porque la maldad se ha disparado tanto, la mentira, el engaño, que hoy en día ocupa niveles muy altos y estándares de índices muy altos, en donde hoy la verdad está escaseando. Por eso dice el proverbista, compra la verdad y no la vendas. ¿Qué está diciendo el proverbista al decir, compra la verdad y no la vendas? Está diciendo que la verdad cuesta encontrarla y que cuando la encontremos no nos vayamos a apartar de ella. Porque el conocer la verdad y callar la verdad es como dijo un judío, equivalente a negarla. Y por no negar esta verdad, por declarar siempre lo que es la verdad correcta de Dios, estamos siendo despreciados, marginados y un sinnúmero de cosas. Pero no importa cuántas consecuencias haya que pasar, pero la verdad es la verdad y no se puede callar. Vamos a entrar un poquito en lo que es la historia. Como bien dije en el inicio, el título de esta enseñanza es Israel y la ONU. Como bien, pues la ONU es la Organización de Naciones Unidas. Eso quieren decir estas tres letras, ONU, Organización de Naciones Unidas. Esta es una organización que fue creada en el año de 1945, un 24 de octubre de 1945, en San Francisco, California, Estados Unidos. Allí fue creada esta organización y esta organización dio inicio con 26 países. ¿Cuántos países? Bueno, esta organización fue creada
y su sede de inicio fue en San Francisco, California, en el inicio, que inició con 26 países, pero luego fue posteriormente trasladada al estado de New York, siempre aquí en los mismos Estados Unidos, y ahí se construyó el edificio que alberga las instalaciones donde se reúnen todos los gobernantes del mundo, los que están afiliados y asociados a la ONU. Hoy en día, los países que integran esta organización de la ONU están activos, son 193. 193 países que han establecido, han hecho un convenio, un acuerdo con esta organización de ser parte de ella y de decidir en las decisiones que se toman para gobernar el mundo. ¿Con qué propósito fue creada la ONU? Fue creada después de la Segunda Guerra Mundial y fue creada con el propósito de reducir las guerras en el mundo. Fue creada con ese propósito, para que la ONU fuera un ente, un organismo regulador de que no hubiesen ya guerras en el mundo y que hubiese diálogo para evitar las guerras. Pero aquí sí sucede, como dijo alguien por ahí, que ha salido más cara la cura que el mal, porque desde que se creó la ONU en 1945 es cuando más guerras han surgido en el mundo, y podemos ver que la ONU no ha solucionado lo que se creyó, lo que se planteó en el inicio de la creación de esta organización para traer paz en el mundo. Y es que verdaderamente esto es algo muy importante que nosotros debemos entender, es que Jesús mismo dijo estas palabras y debemos de tomarlas en cuenta y saber que es una verdad que el Maestro dijo. El mundo, las organizaciones sin Cristo, sin Dios mismo, prometen paz. Pero el hombre mismo, sin Dios, sin la paz misma que Jesús mismo da, el hombre no tenemos nada que dar. Jesús mismo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía algo que se le había dado, era que Él tenía paz y tiene paz. Entonces los gobernantes, los reyes y personas de eminencia que gobiernan el mundo prometen paz, prometen soluciones a los problemas de la humanidad misma, pero no pueden dar lo que ellos no tienen, porque la paz solamente la puede dar Dios. La paz solamente es a través de Jesucristo que nosotros la recibimos. No hay gobierno, no hay hombre, no hay sistema que pueda traer paz al hombre, porque la paz del hombre no es algo externo, es algo interno que nos tiene que llenar, que nos tiene que fortalecer. Ante las circunstancias difíciles no hay palabras humanas que te consuelen, que te fortalezcan, pero cuando Dios pone paz en ti, en tu mente, en tu corazón, esa paz estará en ti, aunque todo se vea mal, aunque todo se vea diferente, pero hay paz en medio de ti, porque Dios la ha puesto. Y como dice una alabanza, podemos tener paz en medio de la tormenta. En medio de la tormenta tenemos paz. En medio de la tormenta podemos decir, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me ha de levantar, porque tenemos esa paz por medio de Jesucristo. Las religiones, los hombres, los reyes, los gobernantes, no podemos dar nada de lo que no tenemos. Podemos dar cuando hemos recibido por medio de Jesucristo, pero es una paz que no es como el mundo la da, porque el mundo habla de llegar a acuerdos de paz y dar paz, pero el mundo mismo, sin Dios mismo, sin Cristo mismo, no tiene paz el hombre, porque solamente Jesús puede dar paz al hombre. Gloria a Dios. Hay algo impresionante, es que todo lo que sucede, que está sucediendo, es el cumplimiento profético de la palabra. Nada ha sucedido ni sucede porque a Dios se le ocurrió y que Dios dijo, bueno, vamos a ver qué puede salir. No, todo está en los planes perfectos de Dios. Y hay algo impresionante que esto es impresionante. La ONU fue creada en el año de 1945.
Desde 1945 al 2025, la ONU tiene 80 años de haber sido establecida como una organización en la cual están afiliadas todas, casi el 98-99% de las naciones en el mundo están afiliadas a la ONU. Hay algunos países, no sé si son unos 7, 8 países que no están afiliados, pero hay 193 naciones que están afiliadas a la ONU y que son parte de esta organización. Pues bien, la ONU tiene 80 años de haber sido creada con ese propósito de que no hubieran más guerras en el mundo y traer paz, pero sucedió todo lo contrario, que es cuando han surgido más guerras y conflictos en el mundo y paz no hay. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo habló muy claro, que Él daba paz, una paz como el mundo la da, que era una paz, no como el mundo la daba, sino como solo Él la puede dar. Y esto es impresionante de que la ONU este año 2025 está cumpliendo 80 años. Y esta semana que acaba de pasar, el lunes, se reunieron en una asamblea que se reúnen todos los años, todas las naciones del mundo se reúnen, todas las naciones, periódicamente para abordar temas y ver, entre comillas, cómo pueden equilibrar lo que está sucediendo en el mundo, las guerras y un sinnúmero de cosas. Y se reunieron este lunes en el estado de New York y toda esta semana han estado ahí reunidos y parece que esta semana que continúa estarán reunidos. Pero lo que me llama la atención es esto: 80 años de haber sido creada la ONU. Es impresionante que no hay coincidencia, sino que hay diosidencia de la verdad de la palabra de Dios. Es que en el Salmo 83 describe, oiga bien, describe lo que todas las naciones del mundo están haciendo en contra de Israel. Y esto lo vamos a desarrollar más adelante. Gloria a Dios. Lo vamos a desarrollar más adelante en el desarrollo de este estudio. Veamos que hay promesas y cosas que Dios ha prometido para Israel, que son específicas para Israel, y hay cosas que Dios ha prometido para la iglesia, que son específicas para la iglesia. No debemos de confundir nosotros, porque en el trato divino hay cosas que son diferentes para Israel y para la iglesia son diferentes, aunque si bien es el mismo Dios de los hebreos, es el mismo Dios de nosotros los que somos gentiles. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Entonces, para cada uno de estos dos pueblos hay promesas diferentes, ¿verdad? Para empezar, he puesto la iglesia de primero. He puesto la iglesia de primero, que debería ser Israel, pero puse la iglesia de primero. ¿Por qué razón? Porque cuando entre en abordar más a fondo lo que es la promesa para Israel, me va a llevar más tiempo y tenemos que ir a la escritura siempre, y vamos a utilizar más versículos bíblicos para poder darnos cuenta de que las promesas para Israel son diferentes a las promesas para la iglesia, nosotros los gentiles, los que creemos en Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios. Y veamos qué dice en la promesa para la iglesia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 1 al 3. Y dice lo que Jesús promete a la iglesia. Dice: no se turbe, Evangelio de Juan capítulo 14, 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es lo que Jesús está diciendo a la iglesia, que Jesús se va a preparar lugar. ¿Para qué? Donde Él esté, la iglesia pueda ser llevada y pueda ir a ese lugar. 3.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también también vosotros estéis. Es lo que Jesús ha prometido a la iglesia. Es lo que Jesús ha prometido a la iglesia. A la iglesia Jesús no le prometió tierra. A la iglesia Jesús no le ha prometido territorio en la tierra. No le ha prometido territorio en la tierra. Jesús mismo le ha prometido a la iglesia moradas eternas. ¿Creéis en el Padre? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que Él se ha ido a preparar lugar para que donde Él esté, la iglesia misma que cree en Jesucristo y vive para Jesucristo va a ser llevada a ese lugar. Porque Él mismo lo ha prometido. Y dice, dice que Él vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo, dice. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús a mí mismo? Porque la iglesia misma es parte de Jesucristo. La iglesia no es cualquier cosa, es parte de Jesucristo mismo, la iglesia. Así que Él ha prometido, y esa promesa que Él ha prometido, Él la cumple, porque Él no miente. No es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará. Bien, Israel recibe la tierra por heredad divina. Y esto es muy importante que nosotros debemos conocer, porque muchas veces desconocemos. Y al desconocer, nosotros podemos caer en el error de repetir la historia por no conocerla, como dice un dicho popular por ahí, ¿verdad? Veamos lo que es la promesa que Dios prometió a Israel, que ya no es moradas celestiales, sino tierra. Y esto es muy importante como iglesia lo entendamos, porque si no lo entendemos todo el tiempo, vamos a mezclar una cosa con la otra, lo cual es diferente, es muy, pero muy diferente. Hay tantas cosas que son diferentes para Israel y la iglesia, aunque si bien es el mismo Dios de los judíos, es el mismo Dios de la iglesia que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, pero hay promesas y cosas que son diferentes. Por ejemplo, la promesa en cuanto a la salvación. La promesa en cuanto a la salvación habla en la carta a los Romanos, capítulo 11, y dice, y todo Israel será salvo cuando Dios quite la impiedad de Jacob. ¿Jacob quién es? Es el que más tarde lucha con el ángel de Jehová, y el ángel le cambia el nombre, le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. Dios le cambia el nombre. Entonces las promesas que hay para Israel en cuanto a la salvación, dice, y todo Israel será salvo. Cuando habla todo es una promesa colectiva que abraza desde los primeros patriarcas hasta el último que está dentro de la promesa de lo que es para la casa de Israel. En cuanto a la iglesia, la salvación es diferente. En cuanto a la iglesia, la salvación es individual, ya no es colectiva. ¿Por qué razón? Porque los judíos son herederos de esta promesa por medio de ¿quién? Del patriarca. Por ejemplo, los patriarcas, por ejemplo, está el patriarca hebreo que es Abraham, está el patriarca de los hebreos también, que es Isaac, y está el patriarca de los israelitas, que es Jacob. Entonces la promesa para ellos es colectiva. Todos que descienden de la descendencia de Jacob, que es Israel, hay una promesa que Dios prometió, que todo Israel será salvo. No me pregunte por qué o cómo o que esto y que el otro, no me pregunte. La Biblia solo dice que todo Israel será salvo cuando Dios quite la impiedad de Jacob. Cuando habla de Jacob, es que en Jacob todos alcanzan perdón y redención cuando Dios los limpie y los purifique. Pero ahora, el plan de salvación para la iglesia es diferente, ya no es colectivo, ya no es porque mi mamá
porque mi mamá o mi papá es esto y el otro, entonces yo automáticamente lo voy a heredar. No, no se hereda. Hay una promesa en la misericordia, sí, pero no se hereda, no se hereda. ¿Por qué razón? Porque la salvación para nosotros los creyentes gentiles, que no somos judíos, pero hemos sido injertados como olivo silvestre en las ramas del olivo natural. El olivo natural fueron los judíos que fueron desgajados por su incredulidad, lo que es el cumplimiento profético de la palabra. Y nosotros que éramos olivo silvestre, las ramas fueron injertadas en las ramas o en el vástago del olivo natural, que es Israel. Entonces, para nosotros la salvación es individual. Por ejemplo, Marcos 16:16 o 16:15 habla y dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces aquí dice él, no dice todo o todos, no, dice él. Entonces, ¿por qué? Porque la salvación para nosotros es individual. Mi salvación es de la decisión y la determinación que yo tome de conocer a Jesucristo. No es como quien dice por parentescos religiosos, que porque mi mamá era esto o era el otro. No, aquí ya no entran parentescos familiares, porque es una decisión personal, porque dice el que creyere. Es necesario creer. ¿En quién? En Jesús. Y después de creer, ¿qué? Ser bautizado. Pero no es como el mundo lo enseña, o la religión, que hace lo torcido, que te echan agua en la cabeza, Entonces eso es a la inversa del orden correcto de lo que Dios ha establecido para la iglesia gentil del Señor. Bien, continuamos. Números capítulo 34 habla, y aquí vamos a compartir lo que es la promesa que Dios habló en cuanto a prometer a Israel después de la cautividad, que regresarían a un lugar y que Dios les daría una tierra. Oiga esto, es muy importante. La tierra que Dios dio a Israel, o que Israel tiene, no se la dio las Naciones Unidas. No, se la dio ¿quién? El dueño de todo, como dice Ageo 2:8, el dueño del oro y la plata. Ageo 2:8, eso es lo que dice. Mío es el oro y mía es la plata, es lo que dice el Dios Todopoderoso. Entonces el Dios Todopoderoso dio la tierra que hoy posee Israel, y que sus vecinos han ido quitándole esa tierra. Esa tierra no se la dio ninguna organización de hombre alguno en el mundo, sino que se la dio el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Número capítulo 34, versículo 1, y dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia. En herencia, es una herencia, heredad que Dios ha dado a Israel. La tierra de Canaán según sus límites. Y tendréis al lado del sur, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite el sur, al extremo del mar Salado, hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabín, y pasará hasta Sin, y se extenderá al sur de Cades Barnea, y continuará a Hazar Adar, y pasarán hasta Asmón. Rodearás este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al occidente. Y el límite occidental será del mar Grande. Este límite será el límite occidental. El límite del norte será este. Desde el mar Grande trazaréis el monte de Or. Del monte de Or trazaréis a la entrada de Amad, y seguirá aquel límite hasta Sebad, y seguirá este límite hasta Sifrón, y terminará en Azar, Enán. Este será el límite del norte. Por límite al oriente trazaréis desde Azar Enán hasta Sefán, y bajará este límite desde Sefán Ribla al oriente de Aín, y descenderá al límite y llegará a las costas del mar de
Cineret al oriente. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que se repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová, que dice: a las 9 tribus y a la media tribu, porque la tribu de los hijos de Rubén según la casa de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad según la casa de sus padres, y la media tribu de Manases han tomado su heredad. Hay muchos más capítulos y versículos que no son tan extensos como este de Números capítulo 34, en donde hemos leído 14 versículos que hablan acerca de la heredad de la tierra que fue dada a Israel. Pero sí hay muchos más versículos que hablan de que la tierra Dios la dio a Israel. Entonces estamos hablando de una heredad divina. No ha sido ningún hombre que se le antojó decir: mira, tu territorio llega aquí, allá y acá, y que este y que el otro, como hacen las naciones en el mundo. Repartir la tierra y darla a quien ellos quieren y quitarla a quien ellos quieren. No, no es así, porque a Israel se le fue dada la tierra, y a Israel se la dio nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso. Hay algo muy importante que debemos entender en esto. Hago énfasis en que, si bien es el mismo Dios, creador de Israel, es el mismo Dios por el cual nosotros hemos alcanzado salvación por medio de Jesucristo, el de los hebreos y nosotros los gentiles, pero hay cosas que debemos entender que son diferentes la una de la otra, y no podemos mezclarlas todas en una sola, porque sería desconocer que hay muchas cosas que hacen diferencia en cuanto a la promesa para Israel, lo que Dios le prometió y le dio a Israel, y lo que Dios ha prometido y ha dado a la iglesia. Hay algo muy importante que debemos entender, es esto: Israel tiene guerras físicas impulsadas por principados y demonios que impulsan a hombres que se levantan en contra de Israel. Esas son las guerras que tiene Israel. Israel desde que empieza a existir en 1948, de esta era que estamos, Israel ha tenido guerras literales, no son espirituales como la iglesia. Israel ha tenido guerras literales, en donde ha tenido que enfrentar reyes muy poderosos. Muchas naciones se han juntado para querer exterminar a Israel, y milagrosamente Israel continúa y está en pie porque Dios lo ha guardado. Entonces, las luchas de Israel no son luchas espirituales como las que libra el creyente, la iglesia del Señor, sino que son luchas físicas, donde Israel tiene que ir a la guerra, tiene que vencer a sus enemigos para poder sobrevivir y estar en pie. Y Israel ha sobrevivido y está en pie, no por mano humana misma, sino porque la mano de Dios ha estado, está y seguirá estando con Israel. La iglesia tenemos guerras espirituales contra principados y demonios. Veamos qué nos dice Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Y dice: las guerras que la iglesia enfrenta, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Esta es la armadura que habla el Señor para la iglesia que debemos tomar, que está en Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Son las armaduras que nosotros debemos tomar como iglesia. Nuestras armaduras no son físicas. Nosotros no estamos nosotros tomando una arma física para luchar contra alguien, no, sino que son luchas espirituales. Mas Israel, la lucha que está librando, que si bien son espíritus, pero que se han encarnado en demonios, de gobernadores, de presidentes que están alrededor de Israel, pero que quieren exterminarlo, Israel tiene que tomar las armas literales. Y esto es muy importante que nosotros lo conozcamos, porque cuando no conocemos, fácil se nos hará decir: no, pero yo esto y el otro. ¿Cuál sería tu actitud si alguien te ataca y amenaza a tu familia, tu sobrevivencia? ¿Cuál sería tu actitud? Porque muchas veces ignoramos y no nos ponemos en un plano de ver las cosas
como son en una realidad. Si bien, como hablé en el principio, Jesús habló del engaño. Hoy estamos siendo bombardeados mañana, tarde y noche por mentiras en las redes sociales. Que las redes sociales transmiten una noticia, pero es falsa. Es falsa, en donde al que tiene el derecho se le niega el derecho, y el que es agredido, se le niega el derecho de defenderse, y el agresor lo ponen como una víctima. Israel nunca ha sido un país agresor que ha atacado a sus vecinos simplemente por atacarlos, sino que ha sido en defensa. Y esto es muy importante, que nosotros debemos entenderlo. Es lo siguiente: todas las guerras que suceden en el mundo siempre se dan, ¿por qué? Por disputas territoriales, que un país quiere tomar territorio del otro y que el otro no se deja, y entra en la guerra. Pero Israel en ningún momento ha tenido guerras por conquista de tierra. Nunca ha tenido guerras por conquista de tierra, porque todas las guerras que ha tenido Israel ha sido, ¿por qué? Por su sobrevivencia o por recuperar lo que siempre le ha sido dado a Israel. Entonces es un panorama diferente al mundo secular, a lo que Israel está enfrentando. Israel hace sus operaciones y ataca a sus enemigos, pero nunca Israel ha conquistado territorio. Nunca ha conquistado territorio. ¿Por qué? Porque Israel tiene el territorio que Dios mismo le dio. Y para seguir avanzando, Israel existe en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es un misterio Israel. Es un misterio Israel. La iglesia en el Antiguo Testamento es un misterio. La iglesia existe en el Nuevo Testamento y nace el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando viene y se derrama el Espíritu Santo de una manera en general, porque antes de este derramamiento que hubo en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo venía solo sobre los sacerdotes, los reyes, profetas y apóstoles. Estos cuatro tipos de personas, solo sobre ellos venía. No venía de una manera en general para todos, como sucedió el día del Pentecostés. Entonces el día del Pentecostés es algo que marcó un antes y un después, que marca el antes y el después. ¿Por qué razón? Porque es cuando inicia la iglesia gentil creyente en Jesucristo. La iglesia gentil nace el día del Pentecostés. La iglesia gentil no nace como Satanás dice por ahí, que nació en el año 33. No nació en el año 33 o antes, no nació, porque la iglesia gentil nace después del derramamiento del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando dice que todos fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo y hablaron diferentes idiomas, lenguajes terrenales, ¿verdad? Entonces allí nace la iglesia. Hay algo importante que debemos entender, que muchos argumentan por su ignorancia que el pueblo de Israel es una cosa y el Estado de Israel es otra cosa. Pues les diremos que su ignorancia los ha llevado muy lejos de la realidad, porque hay tres cosas que no pueden separarse y funcionan unidas siempre. ¿Y cuáles son esas tres cosas? Una es un Estado, dos, una nación, y tres, un pueblo. Son cosas que son como complementos. No puede existir solo una si faltan dos, porque si faltan dos está incompleta. Y si solo son dos, falta uno. Entonces, por lo tanto, funcionan las tres como complemento. Entonces, tiene que funcionar unidas. Uno, que es un Estado, dos, que es una nación, y tres, que es un pueblo. El Estado, ¿qué es el Estado? El Estado es la estructura de gobierno de una nación. Dos, una nación es el conjunto de habitantes de un pueblo regido por un mismo gobierno. Esto forma un país. Pueblo es una comunidad unida por algo en común, ejemplo, raza y tradición.
Por lo tanto, el Estado, nación, pueblo son uno mismo, que luchan por defender su soberanía. Sin pueblo no existe un país ni gobierno. Son cosas que debemos entenderlas nosotros. Sin pueblo no existe un país ni gobierno. ¿A quién se gobernará si no hay personas dentro de un país? No vas a gobernar los animales, vas a gobernar personas. ¿A quién se gobernará si no hay personas dentro de un país? A los árboles, animales o cosas. Israel es la cuna del pueblo judío. Aquí se forjó su identidad en el tiempo pasado, presente y futuro. Esto ningún imperio ha podido cambiarlo. Han procurado, pero ha sido imposible, porque el Dios de lo imposible sostiene su pueblo de Israel. El porqué de las guerras de Israel con sus vecinos. Este conflicto de estas guerras que Israel ha tenido no es de hoy, viene desde lo que habla en Génesis capítulo 30, 32, 35, no me recuerdo el capítulo ahorita todavía, pero habla cuando Israel, Dios por medio del ángel le cambia el nombre, le dice: no se llamará más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. Desde que ha existido, ha tenido guerras, y ha sido un pueblo que ha sobrevivido, no de una manera fácil, sino difícil, peleando por su sobrevivencia. Pero veamos por el porqué de las guerras de Israel con sus vecinos. Veamos qué dice en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 20 al 23. Y dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedecen a mi voz. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová Dios, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Dios aquellas naciones sin arrojar de una vez, y no las entregó en las manos de José. Aquí hay algo muy impresionante, que José derrota 31 reyes, todos los derrotó, pero hay naciones las cuales Dios no permitió que José llegara y los derrotara. ¿Por qué? Porque estas naciones, en el plan divino del cielo, tendrían que sobrevivir y tendrían que seguir como pueblos, como naciones. ¿Para qué? Para atacar a Israel y que se cumpliese la profecía de Dios mismo. Porque Israel ha sido un pueblo, si bien Israel no es un pueblo perfecto, ni nosotros, los gentiles, no, tampoco, ¿verdad? Y como nosotros muchas veces nos apartamos de hacer la voluntad de Dios, ellos también. Entonces, cuando ellos se han apartado, Dios permite que los enemigos los sitien, y ahí ellos claman a Dios, al Dios de Israel. Y Dios responde cuando ellos se humillan y los libra de sus enemigos. Pero mientras tanto ha dejado sus enemigos, ¿para qué? Como un azote, como un castigo, para que ellos se vuelvan a Dios. Entonces, todas estas naciones que José no derrotó ni echó fuera, quedaron en pie. ¿Para qué? Para que sean como un azote y un castigo por la rebeldía, por la desobediencia de su pueblo. Gloria a Dios. Vamos a ver nosotros a quién Dios dio la tierra donde Israel se ubica actualmente. Vamos a ver en Génesis capítulo 12, 1 al 7. Estamos hablando siempre de la historia de esta tierra que fue dada a Israel. No fue dada a nadie más, fue dada a Israel. 12, 1 al 7. Porque si nosotros desconocemos la historia, caeremos en el río de mentiras que hoy
circula campante y engaña al mundo. Génesis capítulo 12, 1 al 7, y dice, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Aquí Dios le dice a Abraham que se mueva de su tierra y su parentela. ¿A dónde? A una tierra que Él le va a mostrar. Y cuando alguien te va a mostrar una tierra, ¿para qué te la muestra? Es porque te la va a dar, que tomes posesión de ella. Y dice en el 12:2, Génesis, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Dios engrandeció a Abraham por su obediencia. Abraham, el nombre era Abraham, pero después, al obedecerlo, Dios lo engrandece y ya no es Abraham, sino que es Abraham. Lleva H y ya se extiende más el nombre. ¿Por qué? Por la obediencia que Abraham tuvo de salir de su parentela, de salir de su tierra, a un lugar que él no conocía, pero que solamente por la fe él se movió y que Dios le dijo, te mostraré. ¿Qué le mostraría? La tierra por heredad. Versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es impresionante, que lo que habla Génesis capítulo 12, versículo 3. La bendición de la humanidad no viene por Roma, no viene por el catolicismo. ¿Viene de qué? Del origen hebreo, de los judíos, de los israelitas. Porque, ¿qué le dice Dios a Abraham? Génesis 12:3, repito, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que en los patriarcas el patriarca hebreo, los israelitas y los judíos, ahí está la bendición para todo el mundo entero. No viene a través de Roma, no. Roma no ha traído ninguna bendición. Lo que Roma ha traído a través del catolicismo romano es engaño, muerte, condenación y destrucción. Pero más, la bendición viene ¿de quién? Por medio de los hebreos, de los judíos, los israelitas. Y el 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Dios, quien le apareció. Aquí está hablando cuando Dios llama a Abraham, y Abraham le está prometiendo esta tierra. Lo que leímos en el libro de Números 34 son los puntos límites de dónde hasta dónde se extiende la herencia divina de la tierra que Dios da a Israel. Entonces, esto es impresionante que nosotros debemos conocer porque el mundo te habla de una historia entre comillas, pero es una historia mentirosa que no tiene ningún fundamento verdadero, mucho menos bíblico. Pero más, cuando hablamos de la heredad de la tierra para Israel, no son documentos que hicieron Estados Unidos de Norteamérica, no son documentos que se hicieron en la Unión Soviética, en Rusia, no son documentos que se hicieron en Inglaterra, Francia, Alemania, China. No son documentos que se hicieron en ningún país de estos. Fueron cosas que fueron escritas por Dios mismo, en la cual da testimonio de la tierra que Dios entregaría y entregó cuando José la reparte a las 12 tribus de Israel. Y esto es muy impresionante porque cuando nosotros no entendemos cuál es el trasfondo de la realidad del conflicto en el Medio Oriente,
vamos a caer en muchas cosas que no son reales, porque lo que se dice y se repite en las redes sociales, en los medios de información, que dicho sea de paso, la mayor parte no son de información, son medios de desinformación, que no te cuentan una realidad, sino que la hacen de acuerdo al que da más dinero, así se va a hacer la información, pero no es la realidad. Entonces, lo que es la noticia falsa es que Israel es un país agresor. Lo que es la noticia falsa es que Israel es un país asesino, pero ignoran la realidad cuando nosotros desconocemos cuál sería la actitud cuando yo me siento agredido, mis hijos, mi esposa, mi familia, tengo que defenderme. Entonces, los medios están negando esta realidad, pero la palabra misma nos dice la verdad y siempre la verdad es una sola. Y les quiero mostrar, para que nosotros nos demos cuenta que el conflicto que se da en el Medio Oriente no es un conflicto por tierra, no, es un conflicto religioso. ¿Por qué razón? Porque en el Medio Oriente Israel es un país tan chiquitito, más chiquitito que El Salvador, y sus vecinos son países que tienen una extensión territorial muy, pero muy grandísima. Es impresionante el tamaño geográfico de los países que están alrededor de Israel con relación a lo que es literalmente el territorio que tiene Israel. Y por eso te voy a compartir esta imagen para que nos demos cuenta nosotros que el conflicto no es por tierra, porque los mentados, entre comillas, palestinos, dicen que ellos quieren recuperar la tierra. Pero si quieren recuperar tierra, ¿por qué? Hay muchos más países alrededor que tienen muchos más vastos territorios y despoblados que ahí pudieran construir ellos, pero no, como no es un conflicto por tierra, es un conflicto por religión. ¿Por qué? Porque Israel, si bien con sus faltas e imperfecciones, pero Israel es, la promesa de Israel ha sido dada por el Dios de la Biblia. Y todos los vecinos que están alrededor de Israel, ellos no adoran al Dios de la Biblia, ellos adoran a otro Dios que es diferente, que ya no es el Dios de la Biblia. Y te voy a mostrar en esta gráfica aquí, para que te des cuenta que no es por territorio. No es por territorio. No sé si se puede ver. Tal vez de repente no se pueda ver, pero vamos a ver cómo hacemos. Donde tengo la punta de lápiz, eso es Israel. Es un país muy chiquitito, muy diminuto, es un puntito. Y mira, todos los vecinos que están alrededor son países mucho más grandes en territorio, mucho más poblados, pero que sin embargo no han podido no han podido vencer a Israel. ¿Por qué razón? Porque Israel es el pueblo de Dios. Y aunque al mundo no le guste, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Dios no ha desechado a su pueblo. En ninguna manera. En ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo. ¿Por qué razón? Porque Él sigue siempre siendo Dios. Este conflicto de lo que es el Medio Oriente se ha extendido de una manera impresionante. Para que tengas una idea, el puntito amarillo que está de donde sale la flecha, que sale arriba la bandera de Israel, ese es Israel. Y este que está aquí donde tengo la punta del lapicero es el Yemen. Yemen es un país musulmán, son árabes, y Yemen desde aquí hasta aquí a Israel hay como 1800 kilómetros. Y ese país, Yemen, todos los días está enviando lo que son misiles en contra de Israel, lo que son drones en contra de Israel,
¿Por qué? Porque ellos quieren terminar, quieren acabar con la existencia del pueblo judío. Y Israel siempre se ha estado defendiendo y se sigue defendiendo. Entonces, esto es importante que nosotros lo conozcamos, no para pelear, porque la verdad no pelea, la verdad siempre se mantiene firme, pero que nosotros debemos conocer acerca de esta realidad que el mundo ignora y sigue ignorando. Veamos que Dios prometió esta tierra a Abraham, y en Números 34 José la está repartiendo a las 12 tribus de Israel. Dios da la promesa de un hijo a Abraham, y esa promesa está en Génesis 17:17, y esto es impresionante. Esto es impresionante porque cuando hemos estado estudiando, siempre el Espíritu Santo nos inquieta, y cuando nos inquieta es por algo. Y es impresionante que en Génesis 17:17 hay algo que, bueno, no lo encontré, pero lo vamos a hacer. En esta cita bíblica de la promesa que Dios da a Abraham de que le daría un hijo, Génesis 17:17, dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara de 90 años ha de concebir. Abraham tiene 100 años cuando Dios le promete que le va a dar un hijo, el hijo de la heredad de la promesa, Isaac, porque Ismael es de la criada Agar, donde descienden todos los musulmanes y árabes. Y cuando Dios le promete a Abraham que le va a dar un hijo, y Abraham dice que a hombre de 100 años y a hombre de 100 años, que es a él, volvamos a leerlo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: hombre de 100 años ha de nacer hijo. Es una interrogante. Y después dice: y Sara ya de 90 años ha de concebir. Él dice: un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo, y a una mujer de 90 años ha de concebir. Es algo humanamente imposible. Ya Abraham era un hombre viejo, Sara era una mujer ya muy mayor, que ya hasta el periodo, sin duda alguna, ya le había cesado. Pero ¿qué sucede? Aquí en este versículo, en este capítulo 17, versículo 17, hay algo que se esconde, y es algo impresionante. Israel fue establecido en 1948. ¿Y qué sucede? Me llamó mucho la atención cuando estudiaba esta palabra, y siempre que la vuelvo a estudiar me llama mucho la atención. Israel fue establecido en 1948, un 14 de mayo. Y cuando estoy estudiando esta palabra me quedo por un momento impresionado en lo que la palabra me dice, y quedo como quien dice preguntándome: pero ¿y esto qué tiene que ver que tú me traigas a la historia de Israel cuando fue fundada en lo que Abraham está diciendo en este capítulo 17, versículo 17? Y el Espíritu Santo me habla a mi mente y me dice: la fecha histórica del fundamento de la fundación del Estado de Israel está allí. Y cuando me dice allí me quedo impresionado. ¿Pero cómo ahí? Porque dice que Abraham dice que era de 100 años y Sara de 90. Entonces cuando yo me empiezo a preguntar: pero ¿qué tiene que ver eso? 100 años y 90. Entonces me habla y me dice que ahí está la fecha, y que tengo que trabajar con el 1000 y el 900, pero que el 48 lo dejé aparte. Entonces cuando me provoca y escribo la cantidad de 1000, un 1 y 3 ceros,
y después el 900 es un 9 y dos ceros. Entonces, cuando tengo el procedimiento matemático hecho así, no sé si se ve bien, no mucho. Bueno, pero aquí podemos ver. Lo voy a marcar un poquito mejor para que lo puedan ver y entendamos de qué estamos hablando. Y esto es muy impresionante, lo que la Biblia nos enseña y lo que en ella está escrito. No solamente son números, sino que los números mismos nos hablan también. Entonces, como pueden ver, ahí arriba, en la parte de arriba, tenemos el número 1000. Aquí está, ahí, el número 1000. Y abajo tenemos el 900. Entonces, me habla mi mente el Espíritu Santo y me dice, quítame, dice, la coma que está entre el 1 y el primer cero, quita esa coma y el último cero. Y cuando se quita la coma y el último cero, queda exactamente lo que son los al 1000. Le quitas la coma y el último cero, te queda exactamente 100, que son los 100 años que Abraham tenía cuando Dios le da esta promesa. Al 900 le quitas el último cero, te quedan 90, que son los 90 años que tenía Sara cuando recibe la promesa que va a concebir. Entonces, esto es impresionante, que no solamente son cosas que simplemente a Dios se le ocurrieron así por así, sino porque son cosas que tienen un principio, tienen un origen, tienen una realidad y tienen una verdad que no cambia. Esa verdad se mantiene, aunque en este tiempo que estamos viviendo, el engaño es lo que gobierna el mundo. Y muchas veces nosotros, por compartir la verdad de esta palabra, vamos a ser despreciados, vamos a ser vituperados. Y tal vez llegue a un momento en donde ni vamos a tener libertad de poderla expresar a través de las redes sociales. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a callar la verdad de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Israel es una nación que Dios la estableció con un principio, con un propósito, de que por medio de Israel, en medio de Abraham, serían benditas todas las naciones. Es por medio de Israel, no es por medio de ninguna otra raza, no, es por medio de Israel. ¿Por qué? Porque dice que la salvación viene de los judíos. ¿Y por qué dice que viene de los judíos? Porque Jesús mismo nace de uno de los 12 hijos de Jacob, y este hijo se llamaba Judá. Y de esa tribu de Judá, la más pequeña, nace nuestro amado y glorioso Salvador Jesucristo. Entonces, la salvación viene de los judíos. La salvación no viene del catolicismo romano. Que no te engañen, que no te engañen. Nada que ver la mentira de la religiosidad con la verdad de la palabra de Dios. Veamos ahora qué nos dice Mateo capítulo 1, versículo 17. Ya vamos a ir concluyendo. Creo que vamos a tener segunda o tercera parte de este estudio. Hay mucho más que nosotros queremos compartir con ustedes, pero que ahora el tiempo pues ya no nos está dando. Pero vamos a compartirlo próximo domingo, porque esto está muy interesante. Israel fue creado un 14 de mayo de 1948. Mire, esto es lo que es impresionante y llama la atención. La ONU misma siempre se ha levantado contra Israel, de despojar a Israel de todo lo que tiene y decir que lo que tiene Israel, que es patrimonio de la humanidad, que no es de Israel, sabiendo o no sabiendo que se lo dio el Dios mismo, el Dios creador de todo el universo. Pero si bien
La ONU misma juega un papel dentro de la profecía que se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Es la ONU misma la que se va a una votación y es ahí mismo que se elige que Israel sea aceptado como un Estado. La misma organización que hoy lo quiere destruir, de acuerdo a lo profético, esa misma organización es la que ella misma abre un debate y se van a una votación, y por una votación muy cerrada, por un margen muy escaso, pero Israel es establecido como nación en 1948. La ONU fue creada en 1945 y en 1948 Israel es establecido como nación. Entonces, la misma organización que hoy intenta por todos los medios habido y por haber de irse en contra de Israel y de verlo como el malo de la película y decir que Israel es el oprobio y cuantas cosas más, esa misma organización Dios la utilizó ¿para qué? Para que Israel fuera establecido como nación un 14 de mayo de 1948. Y esto es impresionante porque este número 14 no es simplemente por ser un número. Los números nos hablan y tienen una conexión en la relación de la verdad divina de Dios. Y mire qué es lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 17, ya con esto estamos cerrando. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Un 14 de mayo Israel fue establecido como nación. No es coincidencia que de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, en las escrituras no hay nada que se escribió, que se hizo al azar. No, todo está planificado y programado y ha sido creado con un propósito en el plan perfecto del cielo. Así que nosotros solamente necesitamos escudriñar su palabra y darnos cuenta que lo que su palabra nos dice es la verdad de Dios y que esta verdad podrá ser negada, podrá ser perseguida, pero nunca esta verdad desaparecerá, porque siempre la verdad ha triunfado ante la mentira. Así que concluimos con esta primera parte de este estudio. Dios pueda bendecir a los que se conectaron, y si le ha gustado este estudio y usted ha sido bendecido, denle like, y si usted quiere bendecir a alguien más a través de este estudio, comparta su programación. Así que hemos concluido con la primera parte, Israel y la ONU. Es una lucha bastante difícil, muy fuerte, y estaremos viendo el próximo estudio en el Salmo 83. 80 años de haber sido creada la ONU, y ¿qué nos dice el Salmo 83? Impresionante. Así que eso va a estar, si esto ha estado impresionante este inicio, pues lo que resta estará aún mucho más impresionante, para que nos demos cuenta qué es lo que dice las Sagradas Escrituras y qué es lo que nosotros debemos de entender y comprender en los tiempos que vivimos. Así que todo esto es como una voz de alerta para que la verdad siempre pueda seguir triunfando sobre la mentira, y que nada de lo que está aconteciendo nos tome por sorpresa, sino que ya antes la palabra lo ha anunciado. Así que vamos a concluir, vamos a orar en esta hora para dar gracias a Dios por su palabra, por el maravilloso consejo de su palabra misma, y que esta palabra nos fortalezca, nos aliente, nos ayude para seguir hasta el final. No importa cómo tendremos que llegar hasta el final, lo importante es llegar y no rendirnos, porque dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces no podemos quedarnos a medio camino de haber perseverado 10, 15 años si no llegamos hasta el final. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, sea tu voluntad en el cielo como en la tierra.
Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos el pan nuestro de cada día, no permitas que entremos en la tentación. Gracias te damos, Señor, porque nos permites compartir esta palabra. Y sé que a más de alguno tú lo bendices a través del conocimiento de tu palabra, Señor, y trae bendición a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que sigue siendo exacta, inequívoca. En medio de todos los tiempos, tu palabra permanece, y que sea tu palabra la que nos alimente, la que nos aliente, la que nos sostenga, y sea como una brújula, Señor, que nos guía siempre sobre toda la verdad en medio de este mundo que navega como un barco en alta mar, a la deriva, sin dirección. Pero más todos los que invocan tu nombre y buscan tu presencia, seremos alumbrados y dirigidos por medio de la verdad de tu palabra. Así que gracias te damos en esta noche, en esta tarde. Bendecimos la iglesia en general como la nación de Israel. Oramos por Jerusalén, la capital de Israel, y que sean prosperados los que bendicen a Jerusalén. Sean prosperados los que aman y bendicen tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén. Así que nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. Saludos, bendiciones.